Bien, vamos a ver si ya me ven ahí que estoy compartiendo. Sí, se ve la pantalla. Sí, ahora. Muy bien, perfecto. Muy bien, pues hoy nos toca hablar sobre un tema que me gusta mucho porque obviamente se relaciona enormemente con el poder del pensamiento y el poder de la palabra. Siempre es importante conocer esto de la ingeniería del pensamiento. Esto habla acerca de que esto que hablamos de mecánica del pensamiento, decimos, pues, ¿qué es, no? ¿A qué se trata o de qué estamos hablando? Pues, esto de mecánica del pensamiento, pues, es una especie de estudiar esa mecánica cuántica del pensamiento, esa magia que tiene el pensamiento, que, que son realmente la forma de que te va en la vida no es por tanto estar decretando, sino por lo que estás pensando. ¿Por qué es esto? Porque el decreto es la palabra hablada, pero si la palabra hablada no tiene reflejo, no tiene una resonancia electromagnética dentro de tu cuerpo, es decir, que lo que estés hablando no lo estés viviendo o escuchando, entonces esa palabra, por más que la digas, por más que hagas mil decretos y no estés en el aquí y en el ahora, el pensamiento va a seguir siendo el que va marcando tu destino. Entonces, a esto de mecánica del pensamiento le he llamado la ingeniería del pensamiento o pudiéramos decir la magia del pensamiento, porque esta mecánica cuántica, como sabemos, es es lo nuevo como se está manejando la mecánica cuántica y la física cuántica, ya nos está dando una guía exactamente de lo que sucede con lo que estamos pensando. Cuando esto de la mecánica cuántica del pensamiento es cuando te das cuenta que vives el presente, cuando reestructuras la forma de pensar y luego de actuar. Y por último, observas el resultado de lo que tú pensaste con tus errores, con las pruebas positivas, errores y aciertos, a eso se le llama ingeniería del pensamiento cuántico. ¿Por qué le llamamos eso del pensamiento cuántico? Porque juntas tres cosas muy importantes, que ves el aquí y el ahora, estás dándote cuenta de lo que estás pensando y cómo estás haciendo, y recopilas toda esa información para saber si te fue bien o te fue mal y estableces ahí tu propia sabiduría. Es decir, creas la propia sabiduría individual, no alguien que te está diciendo X cosa o alguien que le funcionó hace 40 años o hace 1000 años, sino algo que te funcionó a ti aquí y ahora. Entonces, ahí se empiezas cuando saber actuar de acuerdo a las cosas que tú viviste, porque lo que estamos viviendo ahora no es lo mismo que se vivió hace 100 años. Hace 100 años andábamos con unas pistolas en los costados o con un rifle, o más atrás andábamos con un arco tratando de buscar de buscar la manera de defenderte. Hoy no, hoy traemos la forma de defenderte, es la forma de cómo estás pensando, cómo estás hablando y cómo lo reestructuras para ti mismo, ¿sí? Entonces, toda esa reestructuración, desde qué piensas, cómo lo haces, las experiencias que vives, tus aciertos y tus errores, esa es la sabiduría que tú viviste. Entonces, todo eso, cuando encuentras toda esa dinámica que se genera en tu mente y en tus vivencias, vas creando tu destino. Es decir, vas cambiando lo que pueda venir. Porque como saben, nosotros ahorita, actualmente, tu estado actual es el resultado del pasado.
Por lo tanto, aquí en el presente estás generando un cambio en el futuro. Por eso, si queremos cambiar algo, tenemos que cambiarlo en el presente para que tu futuro sea diferente. Decía Einstein, es insano pensar que haciendo las mismas cosas tengas resultados diferentes. Tienes que cambiar y hacer cosas diferentes para que cambie tu futuro. Eso es algo muy lógico. Entonces, esta mecánica del pensamiento cuántico, esa es la que te está generando esa forma diferente de vivir y de evaluarte. Es decir, las cosas que a ti te sirven pueden ser cosas que a ti te sirven de acuerdo a tu experiencia. Y empiezas a crear tu propia sabiduría. Es decir, cosas que de veras te sirven a ti, cosas que te pueden servir a ti y cosas que les pueden servir a otros, pero con tu experiencia. ¿Sí me explico? Empiezas a crear tu propia sabiduría. Esta de la mecánica del pensamiento cuántico nos está haciendo generar una sabiduría individual, una sabiduría que te sirve a ti, no a los demás. Esa es una forma, porque esa sabiduría que tú estás creando es buena para ti y te puede dar resultados a ti. Pero esa misma sabiduría no es buena para otros, o para alguien de Sudamérica, o de Centroamérica, o de China, o de otro país. A lo mejor a él no le sirve, porque te sirve a ti. Entonces, cada uno, cuando uno empieza a pensar en las cosas que le han pasado, el resultado, sus acciones, sus errores, creas esa mecánica del pensamiento cuántico, pero es para ti. Esa es una teoría que yo he manejado y que siento que siempre ha servido y que me puede seguir sirviendo. Claro, la base del pensamiento es muy básica, ¿no? Es decir, lo que te está pasando actual, vivir el aquí y el ahora, y luego observarte qué es lo que estás pensando y actuar de acuerdo a lo que piensas, porque mucha gente piensa algo y actúa de otra forma. Y todo el resultado de esas acciones, ¿qué es lo que te va a generar? ¿Sí? Es decir, cuando empiezas a crear esa mecánica del pensamiento cuántico, empiezas a crear una confianza en ti misma o en ti mismo. Es decir, te vas dando cuenta de los pensamientos, acciones de tu persona. Es decir, nadie más influye. Hay una ventaja muy grande o desventaja, de acuerdo a cómo lo veamos, es que ya nadie va a ser responsable de lo que a mí me pase, sino yo mismo o yo misma. Ese es el resultado cuando trabajas con la mecánica del pensamiento cuántico. Tú te das cuenta de que tú eres el responsable de cómo te está pasando, de lo que te está pasando actualmente. Esto de la mecánica del pensamiento cuántico lo manejo como una ley, como un principio, porque se deriva de la ley de ese principio invariable que se llama mentalismo. Es decir, todo lo que tú estás pensando, todas las cosas que a ti te están pasando actualmente son creadas por ti misma, por ti mismo. Es decir, si en tu mente radica que todo está muy caro, que como siempre me va mal, o que siempre pasan cosas negativas, que siempre estoy, si eso traes en tu mente, claramente la magia, esto de la mecánica cuántica, se va a reflejar en tu vida, en cada, eso va a resultar en tu vida, en tu psique, porque está en tu pensamiento. Por eso les decía recién que cuando una persona empieza a hacer decretos, porque en la metafísica la base principal es el poder de la palabra, pero yo descubrí que si la palabra está hueca, es decir, que nada más estás generando y hablando y hablando y hablando, y tu pensamiento está en otra parte, no se va a completar la magia. Decía Connie Méndez, repítanlo 1000 veces si es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué lo decía? Para que empieces como cuando uno hace unos rezos de los rosarios o vas a rezar. El cuando estás rezando,
lo único que estás preparando es que tu mente se aquiete y se concentre. Por eso decía Connie Méndez, díganlo 1000 veces, porque si cuentan un rosario, son 100 veces o 110 veces lo que recitas o lo que repites de una oración. Una oración, decir, un rezo, ¿no? Un Ave María. Estás repitiéndolo, pero es para que tu mente se aquiete, es decir, se deje de dispersarse y estar pensando ahora sí en algo que te convenga. Por eso, si tú crees eso que los achaques de la vejez son inevitables y están en tu mente constantemente, va a suceder. ¿Por qué? Porque estás convencido de eso. Y si tú estás convencido que tú tienes buena o mala suerte, lo que estés convencido va a pasar. Pero ¿qué tal si estás ahorita convencida o convencido de que tienes mala suerte y empiezas a pensar? Si empiezas a decretar, no, yo soy una persona afortunada, yo soy una persona que tiene prosperidad, y empiezas a crear en tu mente eso que estás hablando, tenlo por seguro que va a cambiar tu futuro, porque estás en el aquí y en el ahora. Esa es la fuerza del mecanismo de la mecánica del pensamiento cuántico. Esa es la fuerza. Entonces, basándonos en eso, lo que quieras que tú se manifieste, empieza a hablarlo y pensarlo. Es la que les decía al principio. Tú tienes que estar en el aquí y en el ahora. Si yo estoy decretando prosperidad, si yo estoy decretando salud, tengo que estar pensando en eso. Pero si yo estoy decretando en salud y estoy pensando en que en la estufa tengo una olla con agua que se me está ahí, que tengo que ir a apagarla, no estoy en el aquí y en el ahora, estoy decretando en vacío, estoy decretando al aire, no estás concretando nada. El decreto son órdenes al universo, pero ¿qué creen? Los órdenes se van de a dos en dos, de par en par, pensamiento y palabra. Si no está así, si tú estás pensando en positivo y estás hablando otra cosa, eso no se va a realizar. Pero si tú estás pensando y hablando en el mismo idioma, el, el universo escucha. Hay mucha gente que dice, oye, Carlos, pues yo decreto y decreto y decreto y no consigo nada. Y le digo, ¿y cuando decretas, dónde estás? No, pues es que voy en el camión y pues es que ahí es el único momento que tengo tiempo. Pues no, esa es la mecánica del pensamiento cuántico. Te dice que si no concuerda el pensamiento con la palabra, generalmente no va a pasar nada. Entonces, por eso es que mucha gente se desanima, pero yo ya descubrí, o yo lo descubrí en mi persona, que si el pensamiento de la mecánica cuántica, estás hablando eso y estás pensando eso, generalmente sucede. Puede cumplirse casi de inmediato, ¿sí? Es decir, lo que quieras que esperes normalmente, eso va a pasar, ya sea bien o malo. La condición se verá manifestada siempre en tu vida, siempre que tú tengas esa cualidad del pensamiento y la palabra. Es decir, la mecánica del pensamiento cuántico te dice que si estás pensando en algo y estás hablando otra cosa, no estás en el aquí y en el ahora. Entonces, es, eso sucede. Lo bueno o lo malo te va a suceder siempre y cuando estés en el presente, en el aquí y en el ahora. Es decir, casi todos pasamos nuestra vida fabricando condiciones contrarias. Es decir, siempre vemos algo y decimos otra cosa. Siempre deseamos algo y pensamos otra cosa. Es decir, yo quiero ser saludable, ay, pero yo como muy mal, o que la canción. Ah, es que yo quiero ser próspero, pero pues si no trabajo. Así me explico, siempre estamos nosotros buscando, nosotros decimos una cosa y pensamos otra. Entonces, como quien dice, siempre andamos a ciegas, a ver, sin brújula. Y aquí la mecánica del pensamiento cuántico, te dice, tienes que buscar ese timón y enderezarlo, alinearlo, pensamiento y palabra. ¿Sí? Y siempre, normalmente, cuando hablamos que nos está yendo mal y siempre decimos, ah, es que es la voluntad divina. No, no, no.
ténganlo por seguro que la voluntad divina no es eso. La voluntad divina es el orden divino, es que te vaya bien, que seas próspero, que a tu familia esté bien, que tú estés completamente en paz, que tú seas saludable, que tú seas próspero. Esa es la voluntad divina, ese es el orden divino. Pero nosotros lo cambiamos porque no manifestamos en el pensamiento. La mecánica del pensamiento no funciona sin que estés pensando algo y hablando otra cosa. Esa es lo que yo llamo la mecánica del pensamiento cuántico. Es decir, el orden divino siempre se va a manifestar cuando tu pensamiento y tu palabra estén totalmente unidos. ¿Sí? Es decir, aquí la mente juega un papel espectacular en nuestra vida. Fácilmente, la mente puede convertirse en tu amigo o en tu peor enemigo. Eso está bien sabido. Pero una de las cosas que yo siempre hago y es un ejercicio muy simple, decir, cuando tú pienses, tú estés decretando algo y te llega otro pensamiento negativo, para. Para, detente y observa la mente y decirle, lo que tú hagas y lo que yo haga, nos pasa lo mismo a los dos. Y empieza la mente a unirse. Es decir, tienes que decirle a la mente de qué lado quieres estar, porque si no estás conmigo, vas a estar contigo y no vamos a estar en el mismo lugar tuyo. Siempre tenemos que estar hablando con nuestra mente porque nuestra mente divaga. Acuérdense que el subconsciente está en todo, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que si a la mente no la haces tu amiga, va a ser tu enemiga o tu enemigo. Y siendo tu mente tu enemigo, te va a dar bastantes dolores de cabeza. Tienes que hacerla entender de que lo que le pasa a ella te va a pasar a ti. Así es que si a ti te va bien, también a ella, y lo entiendes, lo vas a tener que decirle de qué lado queremos estar, de uno u otro. Esa es la opción de cada quien. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar siempre con nuestra mente. ¿Cómo armonizamos? Siempre tenemos que armonizar nuestra mente, siempre. Si tu pensamiento está diciendo otra cosa con lo que estás hablando, detente, armoniza la mente, porque si no, la mente siempre va a ser un juego. Es decir, tienes que pensar que lo que pienses se manifiesta, ¿sí? Porque los pensamientos son imágenes, eventos que tienes en el subconsciente. Empieza siempre a convencerte de que estamos en este planeta para ser feliz, para ser próspero, para ser saludables. Tenemos que pensar en eso. Y claro, sí, vas a ser, nunca, no es que nunca te vas a enfermar o no es cierto que siempre vas a tener un camino lleno de rosas, pero siempre tu pensamiento, si lo alineas con y haces el pensamiento mecánico, el pensamiento mecánico cuántico. Lo haces esa forma, el pensamiento de una forma que alinees lo que estás hablando con lo que estás viendo, te cambia la vida. Y no me crean, pruébanlo. Es decir, tenemos que empezar a convencernos que estamos aquí para ser feliz. Eso de que nos dijeron que este es un valle de lágrimas, que es un doliente planeta, que es un planeta para venir a sufrir, tenemos que cambiarlo de la psique, de nosotros y colectivo, porque es colectivo. Este asunto es colectivo. Si queremos de veras o en verdad elevar la frecuencia del planeta, tenemos que entender que nos tenemos que olvidar de este doliente planeta. Aquí no venimos a, a maltratarnos, a pasarla mal. Tenemos que olvidarnos de eso. Cuando uno empieza a cambiar eso en tu psique, tiene que ir cambiando a nivel global, porque esto es un pensamiento
colectivo mundial en este doliente planeta, este valle de lágrimas. Olvídese, como está en la psique, siempre lo tenemos ahí. Lo tenemos que ir borrando tarde que temprano, sí lo tenemos que ir borrando. Y esta mecánica del pensamiento cuántico, yo siento que esto nos puede ayudar mucho, porque yo lo entendí que cuando alineas estas dos corrientes, automáticamente la tercera, que es la de la escucha, automáticamente se pone al corriente con los tres. Lo que pienso se manifiesta. Lo que pienso manifiesto. No lo que hablo manifiesto. ¿Sí me explico? Lo que hablo no lo manifiesto. Lo que pienso manifiesto. Sí, aprende esta gran verdad. Lo que piensas siempre se manifiesta. Los pensamientos son imágenes. Esas imágenes crean. El verbo es creador. Pero lo que les digo, yo ya lo entendí, que si tu verbo creas, pero no está con tu mente, no sucede nada, no va a suceder nada. La actitud es la que determina cómo te va sucediendo. Y les voy a comentar algo que a mí me pasó hace muchos años, allá por el 89, más o menos 88. Hace ya muchos años, cuando yo empezaba esto de la metafísica, estábamos en el decreto, estábamos aprendiendo a decretar en Unity, es una iglesia metafísica en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos se tienen que ser iglesias para poder hacer este tipo de cosas. No lo pueden hacer así como nosotros, hablar de metafísica. Entonces ahí estábamos aprendiendo a decretar y decía, yo soy próspero, y volteaba yo y veía que tenía yo mi carcachita, un Mustang 64 afuera. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estás manifestando, cuando estás decretando y estás viendo algo, pero si tu pensamiento otra vez no está conforme a lo que tú estás creyendo, la actitud puede cambiar totalmente el panorama. Y se los puedo asegurar que cambió porque el pensamiento y la palabra y la actitud pueden hacer que todo suceda. Es decir, tu propio concepto de lo que tú ves no solamente está en tu cuerpo, sino y en tu carácter. Tienes que determinar que tú puedes hacerlo. Es decir, ya le estamos metiendo otra variable más a la mecánica del pensamiento, que dijimos que la palabra y el pensamiento se pueden crear, pero si tú en tu mente ya está listo lo que estás decretando, pero no tienes esa actitud, es decir, no hay acción, te vas a quedar igual. Es decir, las condiciones de tu vida, de lo material, de la salud, es exactamente con tu actitud. Es decir, los pensamientos son cosas que tú creas, ¿sí? No que tú crees, que tú creas. Lo creas o no, si tu costumbre es pensar que eres de constitución saludable, que eres próspero, hagas lo que hagas, siempre va a ser lo mismo. Siempre vas a ser saludable. Es decir, si tú dices, no sabes que yo tengo una estructura saludable, siempre te lo enseñaron, siempre lo viste, siempre vas a ser saludable. O si en tu mente está, sabes que yo soy próspero, yo siempre he sabido que seré próspero y ¿qué crees? Va a suceder. Pero si también tenemos que entender que lo que piensa se manifiesta. Lo que pienso manifiesta, siempre. Pero si cambias tu manera de pensar, es decir, si tú decías que era saludable, pero te dejas influir a tu alrededor de las personas que están atrás de ti, de las enfermedades, que empiezan, sabes que no, es que aquí hay mucha contaminación, empiezas a enfermarte y vas a perder tu salud. ¿Pero qué fue? Te rodeaste, escuchaste, es decir, tu presente cambió en un entorno positivo a un entorno negativo, pero fue porque tú lo dejaste entrar, ¿sí? Este es el concepto. Tú tienes que hacer.
que lo que tú estés pensando sea tu actitud, sea lo que estás hablando y lo que estás pensando. Siempre de esa manera vas a ver que lo que pienso manifiesto. Y si naciste en la riqueza, pues posiblemente siempre vas a ser rico, a menos, otra vez, que alguien alrededor tuyo te diga, hay un destino, que a veces vas a ver que pues puedes perder todo en una vuelta de la vida. ¿Y qué creen? Sucede. ¿Por qué? Porque nos dejamos influir por el ambiente y nuestra actitud cambia. Pero si siempre tu actitud es positiva, siempre la actitud es con la acción, siempre vas a estar en el presente, aquí y ahora, decretando y pensando y con la actitud de hacer la acción, siempre de hacer acción hacia adelante. ¿Sí? Es decir, siempre tenemos que entender que el entorno te puede ayudar o te puede perjudicar siempre y cuando tú lo permitas. Es decir, en tu vida, lo que te ocurre obedece a tus creencias y a lo que expresas con las palabras y a lo que estás pensando. Siempre. Es decir, lo que les decía de esta mecánica del pensamiento cuántico, o esto lo que sucede es que ya no le vas a poder echar la culpa a nadie, ni al gobierno, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hijos, ni a tus hermanos de cómo estás actualmente. Es decir, somos responsables totalmente de lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, te haces responsable de tu vida aquí y ahora. Puede ser difícil para mucha gente, pero esa es la realidad. Pero déjenme decirle, lo bonito de esto es que cuando te estás haciendo cargo de tu vida, la vida empieza a cambiarte y cambia para bien. Siempre también, obviamente, teniendo esa actitud de positivo. Una gran verdad es lo que piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas que tiene tu subconsciente, así es que empieza a convencerte de que estás aquí para ser feliz, para ser saludable, para ser amada, para ser próspero. Es decir, lo que les decía recién, tenemos que cambiar la psique personal de que no somos dignos, que ser pobre tenemos que hacer, que si vivimos con mucha enfermedad, nos vamos a ir al cielo, o que si sufrimos mucho aquí, nos va a ir bien allá en la otra vida. No, tenemos que entender que estamos aquí para ser felices. La mecánica, este pensamiento que cuántico, de la mecánica cuántica, nos dice que tenemos que hacer feliz aquí y ahora, saludable aquí y ahora, amado o amada aquí y ahora, no en la otra vida. Ah, no, es que me fue muy mal aquí, allá me va a ir muy bien. No, puede ser que aquí te vaya mal y allá también. Así es que mejor piensa que te vaya bien aquí, que te vaya bien allá. Y tenemos que cambiar esa psique personal, individual y colectiva mundial, ¿sí? Que este lugar, esta tierra, este maravilloso, hermoso mundo, no es para estar sufriendo, es para ser feliz y para ser próspero. Pero tenemos que cambiar eso, porque nos lo inyectaron, nos lo pusieron desde hace más de 2000 años. Más, no con Jesús el Cristo. Jesús el Cristo empezó a querer cambiar todo esto porque él fue un gran metafísico. Él empezó a cambiar, tratar de con amor cambiar las cosas. Porque esto de que venimos a sufrir y de que venimos a hacer pruebas y que venimos a maltratarnos es un pensamiento mundial. ¿Sí? Siempre hay que hacer una dinámica de ahorita, aquí y ahora es piensa y habla siempre en positivo. Llévenselo de tarea, piensa y habla siempre en positivo y vas a ver cómo va cambiando alrededor de tu ambiente, de tu casa, de tu trabajo, tus amigos. Piensa y habla. La mecánica del pensamiento cuántico te dice que si hablas y piensas lo mismo, eso es lo que se va a manifestar. Por eso digo yo que hay que pensar siempre y hablar en positivo. Si piensas y hablas en positivo, siempre será positivo.
Entonces, ¿cómo funciona esto de la mecánica del pensamiento cuántico? Cuando hace mucho tiempo te decían, mencionabas la palabra catarro, coronavirus o COVID-19, ¿se acuerdan? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué hacíamos? Siempre y sencillamente las palabras esas las decían los mayores, porque si ahorita te dicen, ¿te acuerdas del primer catarro que te dio? ¿O de un coronavirus que te dio? ¿O del COVID? No lo recuerdas porque estabas muy pequeño, pero los mayores sí. Inclusive ahorita nosotros ya hay niños que saben del COVID-19. ¿Qué es lo que nos pasó? Sí, porque nos enseñaron, ya le estamos enseñando a temer a esa enfermedad o a las enfermedades a fuerza de la repetición. Es decir, repetidas veces nos han dicho, ay, es muy malo, mato mucha gente, eso es muy malo. Y no nomás estoy hablando nada más del catarro, de la gripa, sino estoy hablando de enfermedades y puedo estar hablando de pobrezas, puedo estar hablando de que no hay gente inteligente, etcétera, etcétera, de todo. Los mayores nos han estado repitiendo y nosotros también repetimos eso. ¿Cuántas veces no se han escuchado ustedes diciendo cosas que su papá o su mamá les dijo? Muchas veces. Y se las dijimos a nuestros hijos y a veces a los nietos. Pero no nomás le decimos a ellos, también le decimos al vecino, le decimos al otro, a la persona que está a un lado, a los tíos. Es decir, nosotros con la repetición le estamos dando fuerza a esos temores, al miedo. Es decir, estamos heredando miedo en lugar de estar heredando luz, en lugar de estar heredando, además de luz, amor. Estamos heredando miedo. ¿Sí? También acuérdense que les decía, no pises con los pies descalzos, no te metas en la corriente de aire, etcétera, etcétera, porque pasaba que te vas a enfermar y ¿qué sucedía? Te enfermabas. ¿No les ha sonado esto familiar de que siempre hay gente que nos ha repetido, oye, hay que tener miedo con esto, ten esto? Estamos heredando miedos. El miedo lo heredamos. Es decir, nosotros mismos lo heredamos y lo damos de herencia, porque nosotros nos lo repitieron y nos lo repitieron muchas veces. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo fue grabado en el subconsciente. Todas las cosas negativas, todas las cuestiones de los miedos, de las pobrezas, de la falta de riqueza, que si estás pobre te vas al cielo, que si tienes muchas enfermedades vas a ir directo al cielo, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo grabaron en el subconsciente y ahí se formó un reflejo. Ahí se formó esa imagen. Y esa imagen no la tenemos y les digo, hasta nos la heredaron y la damos, ¿sí? Es decir, el daño ya lo hicieron y de ahí en adelante, siempre cuando vea una corriente o pises el agua con los pies descalzos, siempre te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque ahí ya hizo el reflejo. Entonces, el subconsciente solamente aplica lo que tiene en la mente. Entonces, hay que trabajar mucho eso para estarlo eliminando. Por eso, la mecánica del pensamiento, la mecánica cuántica del pensamiento, te ayuda a eso, a empezar a quitar esos patrones, a quitar esos miedos que heredamos y a, lo más importante, a no estar pasando esos miedos, ¿sí? Y decimos, ¿quiénes son los culpables? Pues la gente que nos lo dio, pues no, porque el hecho de haber escuchado todo eso, leído los periódicos, la radio, la televisión, eso fue siempre todo porque ignorabas la verdad metafísica de la vida, es decir, ignorabas el orden divino. Es decir, el orden divino es para que todos vivamos en armonía, todos vivamos saludables, todos vivamos prósperos. Esa es la verdad metafísica que te hará libre.
Por eso decía Jesús, la verdad os hará libres. Es decir, cuando empezamos a ver la verdad y a reconocer que el orden divino es que estés bien de todas formas y maneras, va a cambiar el concepto. Lo que ha pasado es que has aceptado ideas erróneas que se convirtieron, obviamente, en estos reflejos que te decía yo, que actúan sin premeditación, porque cuando uno toma esos, el subconsciente ya se hacen reflejos, es decir, ya lo hacemos inconscientemente, porque el subconsciente así funciona. Las causas de todos nuestros males que nos aquejan en tu vida son cosas que ya estaban anotadas ahí, que ya estuvieron anotadas. Entonces, tenemos que entender que tenemos una carga muy voluminosa de cosas que tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender muchas cosas porque heredamos miedos, aprendimos muchas cosas, entonces tenemos que desaprender y evitar seguir rolando ese miedo que heredamos, ¿sí? Entonces, tienes muchas cosas pendientes por hacer, ideas que no eran tuyas o que no son nuestras, que nos las agregaron y que nos afectan en el momento de nuestra vida. Te afecta a tu cuerpo, tu alma, a tu mente. Entonces tenemos que identificarlos. Eso de la mecánica del pensamiento nos da la oportunidad de detectarlas, es decir, de escucharte lo que estás diciendo y observar lo que estás pensando. Ese es el secreto del mecanismo de la mecánica del pensamiento. Es el mecanismo que funciona. Bueno, lo ha funcionado para mí y lo he visto que funciona para mucha gente. Para mucha gente que he visto en consulta o que he visto trabajando con la metafísica, he visto resultados extraordinarios. Entonces, nosotros tenemos que entender que nadie es culpable. Sí, 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 si a ti si hubieras escuchado esto hace muchos años, pues entonces por lo menos estarías atento y no lo hubieras aceptado. Es decir, no hay nadie culpable porque nosotros aceptamos las cosas que queremos. Es decir, si alguien me ha dado un insulto y yo lo acepto, entonces sí, sí me está insultando. Pero si me está diciendo algo y yo no lo acepto, el insulto sigue siendo de la persona. Entonces, esto es. Ahí aquí empezamos con el libre albedrío. Es decir, el libre albedrío te hace aceptar, escoger, rechazar todo lo que te digan. Es decir, tú lo aceptas o tú lo rechazas o tú lo aceptas. ¿Sí? Es decir, si ya aceptamos muchas cosas negativas, si estamos en el aquí y en el ahora, pues simplemente no lo aceptamos, ¿no? No hay germen, ni virus, ni poder en el mundo que hubiera podido atacarte ni convencer a tu subconsciente para que actuara de ninguna otra forma la que tú hayas decidido, que tú le diste. Tu voluntad negativa o positiva es el imán que atrae a las personas, las circunstancias adversas o buenas a tu vida. Es tu voluntad, óiganlo bien, y tu voluntad, acuérdese, entre usted más voluntad tenga, más magnetismo tiene. Es decir, la voluntad es la fuerza interna. Usted tiene más voluntad, usted va a tener más imán, haga de cuenta. La fuerza es el imán, tu voluntad es el imán, es tu fuerza. Entonces, de acuerdo a tu fuerza, negativa o positiva es la que tú te vas a traer. Si tú quieres cambiar esa fuerza, entonces tienes que fortalecer tu voluntad, tienes que fortalecer el espíritu. ¿Para qué? Para que esa voluntad, ese imán que estás creando a ti misma, a ti mismo, atraiga las circunstancias positivas que tú necesitas en tu vida. Eso es de acuerdo a la voluntad. La voluntad es la fuerza, es el imán. Eso es lo que yo he aprendido. A lo mejor puede ser que alguien diga lo diferente, está bien, pero eso es lo que yo he aprendido. Tienes más voluntad, tienes más disciplina, tienes más fuerza, y esa fuerza es el imán que atrae todas las cosas, adversas o positivas, de acuerdo a tu pensamiento. Porque tú puedes tener una buena voluntad fuerte, pero para atraer cosas negativas, ¿sí?
La voluntad de Hitler era enorme, pero para traer cosas negativas. La voluntad de Mahatma Gandhi era fuertísima y trajo cosas positivas, aunque también cosas negativas. Es decir, cada quien que tenga esa voluntad es el imán, esa es la fuerza. Entonces tú con esa voluntad, tú puedes crear, atraer las cosas positivas o negativas de acuerdo a tu pensamiento mecánico o a la mecánica del pensamiento cuántico. Como ya hemos dicho, la actitud negativa o positiva ante los hechos determinan definitivamente los efectos contigo. Entonces, si resumimos, ya son varias cosas que te produce el mecanismo de esta, de la mecánica del pensamiento. Piensas y hablas unidos, empiezas a hacer fortalecer tu voluntad y la actitud. Con eso puedes crear un ambiente positivo en todo tu alrededor y en todo lugar donde tú estés, ¿sí? Entonces, la actitud te va a ayudar enormemente a que los hechos sean positivos o negativos. ¿Qué efectos quieres en ti? ¿Qué actitud tienes? ¿Sí? Muy bien. Gracias. Aquí con esto termino. Muchas gracias por permitirme servir. Quedan 15 minutos para las preguntas. Voy a dejar de compartir y voy a parar la